Más allá de la transformación y sin regreso, el camino de vida debemos recorrerlo sin miedo y sin culpa. Todas las mujeres, todas las niñas, niños y adolescentes, vivamos fuertes, vivamos libres de violencia. La fuerza Cuepalistli es tu fuerza. Llora una mujer que no ha dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataba. Llora una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada. Llora una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal. Es la edad en que la quiere y es por eso que pretende que entienda que de su vida ya no es dueña. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda, cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue, ya vuelvo a cobrar. Llora una mujer que ya ha empezado a creer que más que él nadie va a quererla. Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda. Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente se tiñe de tristeza. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda, cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue, ya vuelvo a cobrar. En vivo en tu programa Radio por Internet, Fuerza Cuepalistli es tu fuerza. Estamos este día 29 de noviembre del 2017, son aproximadamente las 10:10 de la mañana. Por favor, escúchenos a través de Mix LR de la revista Levántate Hoy, Radio por Internet. Estamos también transmitiendo totalmente en vivo a través de los colores de la discapacidad y por Facebook también a través de la revista Levántate Hoy, y también transmitiendo totalmente en vivo a través de el Facebook de Fuerza Cuepalistli. Y pues bueno, el día de hoy iniciamos con una canción que se llama Vestida de Rosa, la canta Mónica Fernández, esta mujer sudamericana, muy interesante su propuesta musical porque ella dedica canciones precisamente para todo lo que es la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. Entonces, si ustedes la buscan por YouTube, ustedes van a ver que todas sus canciones tienen estos tópicos, esta temática. Y bueno, saludamos a todas las personas que se empiezan a conectar. Lili Sandoval, muchísimas gracias por estarnos viendo.
Lili, te quiero aquí en este programa, quiero dedicarte todo un programa a ti. Dame chancita a ver si la próxima semana ya te tengo aquí, me pongo en contacto contigo. Natalie, muchísimas gracias. Buenos días, hija, ¿cómo estás? Y saludamos a mi comaya, a esta mujer empoderada y fuerte. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para cerrar el mes, pero no por eso nuestro activismo social. El día de hoy nuestro tema se llama ¿por qué ocurre la violencia contra las mujeres y cómo podemos prevenirla? Bien, hay una serie de situaciones que me llama mucho la atención cuando las personas acuden a mi consultorio, acuden a Cuepalistli por motivos de orientación profesional, ya sea en el aspecto terapéutico o en el aspecto jurídico, en relación a situaciones que están pasando en sus relaciones de pareja, en su situación personal como mujeres, y pues ellas dicen y no se explican el por qué son maltratadas, por qué de alguna forma las golpean, no las dejan vestirse como ellas quieran, y digo literal, no las dejan, porque muchas veces las parejas de estas personas consideran pues que hay una situación de pertenencia y de propiedad del cuerpo, ¿sí? Se hace una situación de que tú eres mía y nadie más es de ti y ni siquiera tú misma eres de ti, ¿sí? Entonces, a mí todos los esfuerzos y los objetivos que se sumen para erradicar estas situaciones de violencia me parecen esfuerzos muy importantes y aplaudibles. Pero también hay una situación que tenemos que empezar a considerar desde un aspecto de dónde viene esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Porque a pesar de haber tantas campañas de prevención, por ejemplo, esta campaña que salió hace como unos 5 años, no te quedes callada, la violencia no es normal, tu silencio te puede llegar a matar y cosas así. Más que hablar de esta parte que es importante, el empoderamiento para que las mujeres hablen acerca de lo que les pasa, es comprender cuál es el origen, de dónde viene esta situación de violencia, por qué si seguimos señalando que hay feminicidios, que hay infanticidios de niñas, que se tipifican también en una cuestión jurídica de feminicidio, por qué siguen ocurriendo las violaciones sexuales a niñas y mujeres adultas. ¿Por qué sigue habiendo golpes? ¿Por qué sigue habiendo gritos, ofensas, privación económica, privación de tu libertad de decisión desde la forma en que te vistes? Esta pregunta que yo hago para el programa, ¿por qué ocurre la violencia contra las mujeres? A mí me parece muy interesante ver como una perspectiva en relación a las bases, de dónde viene esta base en relación al concepto de mujer y al concepto de ser hombre, ¿sí? ¿Quién determina cómo la relación entre hombres y mujeres se tiene que dar, ¿sí? Históricamente y culturalmente, recordemos un poquito la parte cuando empezaba todo esto de la conformación de los grupos y cómo el grupo empieza a ser no solamente, vamos a ver, un grupo puede ser de animales, de cosas, de personas. En el grupo de personas empezó a darse una situación del control y el poder sobre las cosas, sobre los animales, ¿sí? Antes, en la época en la que podríamos decir que los homínidos, ¿sí? Salían a buscar todo lo que eran los alimentos, todos iban. No había una distinción de los géneros a partir de la genitalidad. Entonces, las fuerzas se sumaban para ir a la búsqueda de los alimentos como una forma de proveer lo que iba a ser este sustento, ¿sí? Se empezaban a dar cuenta que los alimentos era forma de pues seguir con vida, ¿no? Entonces, en esta lógica,
las fuerzas se sumaban, no importaba las cuestiones como conocemos en este momento de lo que son los hombres y lo que son las mujeres, el deber ser hombre y el deber ser mujer. Entonces, en esta lógica, cuando se empezaron a dar cuenta que los cuerpos que tenían una estructura reproductiva que era la contención en el vientre, que en este caso lo que conocemos ahorita que son las mujeres, ¿sí?, se empezaron a dar cuenta de que estos cuerpos tenían que estar en reposo en determinado tiempo cuando iba a ser expulsado el producto que traían dentro. En estos tiempos se llama un bebé. Entonces, como estos cuerpos en ese momento era una cuestión natural de protección y cuidado, porque después este cuerpecito que salía iba también a contribuir a la fuerza de trabajo y recolección de víveres, pues había que cuidarlo. Se los estoy contando así como un cuento para empezar a dimensionar cómo nos fuimos conformando como grupo. Bien, entonces los cuerpos que veían que ellos no tenían esta cuestión del vientre, ¿sí?, pues salían a cazar. Y entonces, mientras estaban estas personas de los cuerpos que tenían otros, que tenían esta parte abultada del estómago, como lo que es ahorita embarazo, salían, pero a lo que es la siembra, lo que sería los cuidados internos del espacio físico donde vivían, tenían que cuidar que no se comieran otros animales, pues la semilla, lo que empezaban a recolectar. De esta forma se empieza a considerar que estos cuerpos que traían lo que ahora se conoce como embarazo, el que salía a cazar decía, esto no nos gusta y esto es débil, porque lo importante es cazar bestias grandes como un mamut, como un tigre de esos grandototes que tenían los dientes de sable, así por la forma. Entonces decían, esto ya no nos gusta porque no es equitativo quien mata y luego come, ¿sí? Entonces me nutre más en ese tiempo, podríamos decirlo así, la carne que las semillas o los frutos o las verduras. Entonces, a partir de ese momento se hace como un cortocircuito en relación a lo que es el poder a través de el proveer el sustento de alimento, ¿sí? Y cómo este sustento de alimento se adquiría por el uso de la fuerza física. Y entonces se empiezan a dar cuenta estos cuerpos de que el que iba a cazar y el que tenía esta cuestión, se empieza a dar cuenta, yo tengo una parte que hace que yo sea más poderoso. Y me estoy refiriendo a la genitalidad, a esta cuestión fálica, en donde si ese cuerpo no penetraba al otro, no había esta cuestión de la reproducción. Y entonces empieza a moverse en la construcción del pensamiento esta cuestión de la fuerza y del poder, a través de la fuerza física, a través de la cuestión reproductiva, a través de la cuestión de proveer sus alimentos. Y entonces empieza así lo que es la conformación del cuidado de los bienes que se tenían generando para lo que era la casa habitación, que hoy lo conocemos así, y cómo cuidar esta parte que los grupos se empezaban a dividir y decir, no, aquel grupo no puede tener lo mío. Entonces se empiezan a dividir los sectores sociales y se hace el grupo familiar. Y el grupo familiar empieza a cuidar todo lo que hace, y así es como van surgiendo todas las familias, el grupo concebido como familia. Bien, independientemente de los cuerpos, ojo con eso, ¿eh? Entonces, bueno, la cuestión es de que hay una fuerza de base, en la base está una fuerza física de sometimiento y control. Es así cuando los cuerpos débiles, que era la percepción de ellos y que en este momento conocemos como mujeres, porque para ellos era una debilidad no salir a cazar, pero sí comer lo que cazaban otros. Entonces empieza a haber una cuestión de cómo este poder se empieza a enfrascar en una cuestión de si tú no correspondes a la misma proporción de alimentos y de cacería, entonces eres débil, tú no puedes, estás confinado con este cuerpo de mujer a estar
en un espacio estático y ahí te vas a quedar, ¿no? De esta forma, a grandes rasgos, ustedes pueden leer un poquito más acerca de la conformación familiar desde el capitalismo con Carlos Marx, con Hegel, también lo pueden leer. Y bueno, aquí la cuestión es de que este grupo como familia, y se conoce actualmente, tiene mucho de la cuestión de la violencia hacia las mujeres a partir de una concepción estructural de lo que es la debilidad de las mujeres, ¿sí? Y de lo que se puede dar y de lo que no se puede dar. Entonces, el sometimiento hacia las mujeres tiene que ver con una fuerza de contribución a la fuerza de trabajo, a la fuerza del consumo, ¿sí? Y también tiene que ver con la forma en que las mujeres, por estar en este periodo de transición después de la reproducción, que no son aparentemente productivas, pues no hay esta cuestión de seguirle proporcionando sus alimentos. Hay varias vertientes que tienen que ver con esto de la construcción de la violencia de género, y una de ellas tiene que ser los poderes del consumismo y el capitalismo, ¿sí? Las cuestiones de la sexualidad también, y las cuestiones de la situación de los sistemas de relaciones personales, y también tiene que ver sobre el control de la cultura. La cultura se va construyendo entonces a partir de lo que es esta situación del pensamiento, cómo lo construyes a partir de tu esquema de creencias. Las creencias tienen que ver con las religiones tienen que ver con el control del pensamiento, de cómo se debe de dirigir a las personas, la escala de valores, los prejuicios, todo esto. Entonces, una de esas cuestiones es que las mujeres, cuando se levantan en aquellos momentos, dicen, no, sabes que también podemos nosotras casar. La diferencia es que los hombres podrían casar uno solo, dos solos, pero las mujeres se organizan también en grupo, y en grupo también pueden matar un mamut, y organizadas las mujeres son más estratégicas. Las mujeres también son más pertinentes en la forma de emplear las armas, las herramientas, no solamente para la cacería, para la siembra, la agricultura, la administración de los recursos, ¿sí? Entonces, en esa lógica, la administración de los recursos es una forma poderosa de establecer relaciones también de grupo. Y entonces, cuando se dan cuenta que las mujeres pueden ser más estratégicas, ¡pum!, es donde empieza un problema con lo que se concibe como los hombres, ¿sí? Y en esa lógica empieza a haber una cuestión, y dicen, si ustedes se organizan, pues yo las golpeo, ¿sí? Y entonces la respuesta del golpe es diferente, porque las mujeres son más pensantes en esa lógica, y en esa lógica más organizadas y estratégicas, y por esa razón mucho del hombre, ¿sí?, dice, no, yo voy a reaccionar con lo que es mi fuerza y te voy a someter a partir ya sea de ese control sexual, de ese control a través de la fuerza física, ¿sí?, de la fuerte voz, porque también hay una modificación corporal en ese sentido. Y hay mujeres que empiezan a tener como una lógica de decir, híjole, esto que está pasando no me gusta, y se empiezan a generar todas estas cuestiones culturales del miedo, de la culpa, del sometimiento, del control, que prevalecen hasta nuestros tiempos. La violencia es una cuestión de cultura estructural que tenemos que empezar a considerar desde cambios profundos en el pensamiento, desde la parte religiosa, desde la parte política, desde la parte de medios de comunicación, todos esto que son los poderes fácticos. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que la cultura es una forma de incidencia para la transformación de las formas de relacionarnos y también de ver quién es mujer, quién es hombre, cómo me voy a acercar a ti, cómo no me acerco a ti, ¿sí? Y la forma también en la que tenemos este empoderamiento de la toma de decisiones independientemente de los sexos. El respeto entre personas tiene que estar fundado en personas, no en géneros.
puede parecer muy polémico, pero la cuestión es que las personas tenemos una base, ¿sí?, de una situación de respeto intrínseco que no se cumple. Los géneros en este momento es para comprender que hombres y mujeres tenemos diferencias, pero también podemos tener igualdad de derechos. Si nosotros ya superamos la cuestión de la equidad, estamos en una cuestión de igualdad de derechos, todos tenemos la igualdad de derechos de la misma forma, a reproducirnos, a la convivencia cotidiana, a las relaciones de poder político, a las relaciones de poder económico, ¿sí?, a las relaciones de adquisición económica también, ¿sí?, y también sobre esta cuestión de respetos. Entonces es muy importante tener en cuenta que la cultura es una forma muy directa de empezar a incidir acerca de lo que es estos cambios para la protección y la erradicación, la protección de las personas y la erradicación de la violencia de género. ¿Por qué se llama violencia de género? En algunos programas ya he trabajado yo este tema y tiene que ver en que a las mujeres se nos lastima, se nos violenta simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Por lo que se atribuye a que lo que deben de hacer las mujeres y el deber ser mujer, así de sencillo. Lamentablemente, lo que pasa en la violencia con los hombres, a ellos no se les atribuye una situación de violencia de género. A ellos se les atribuye una cuestión de violencia por circunstancias secundarias a su género o primarias a su género, como puede ser la delincuencia organizada, como puede ser el narcotráfico, como puede ser ajuste de cuentas, como puede ser por robos calificados, por cuestiones de que es un hombre que gana mucho dinero, esa persona gana mucho dinero, no porque sea un hombre en sí, ¿sí? Pero a las mujeres se nos lastima simplemente por el hecho de ser mujeres. Los calificativos que tiene que ver con lo que nos lastima es, por ejemplo, la cuestión, ¿por qué la mataron? ¿Sí? Porque era una puta, por cómo se vestía, porque ella provocó, porque no le planchó al marido, porque no cuidaba a los hijos. Esas son atribuciones que se le dan a un rol para la cotidianidad a esa persona que es una mujer, ¿sí? Entonces la violencia de género existe y es por una cuestión cultural que se le atribuye a un rol de las mujeres y por eso pasa. Los feminicidios se califican de esa forma porque se mata simplemente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Cuando yo veo los desplegados en relación a los medios de comunicación, ella provocó que la mataran. No, ¿cómo que ella provocó? No, el hombre la mató, ¿sí? El hombre por celos la mató. Si se fijan, la protección en relación a este sistema patriarcal con conductas machistas tiene que ver incluso desde la forma en que das una nota en los medios de comunicación. Se habla más de lo que es el comportamiento de la mujer a lo que es el comportamiento del hombre. Yo recuerdo una nota de hace poco en este año de un muchacho que mató a su novia, fue un feminicidio me parece que en la Ciudad de México, y decía, estudiante sobresaliente, buen hijo de familia, en un momento de ira mató a la mujer que fue infiel y se fue a divertir a un antro y se tomó unas copas y él reaccionó de una forma natural. Ojo con eso. ¿Quién es la mala y quién es el bueno? Estos calificativos del absolutismo también tienen que ver con conductas culturales aprendidas, ¿sí? De cómo vas a calificar o descalificar el comportamiento de una mujer a partir de lo que ella hace o no hace. Pero si se fijan en relación, observen y pongan atención a los medios de comunicación, cómo venden sus notas. El hombre es el bueno y la mujer es la mala, ¿sí? Esta cuestión de la violencia en los medios de comunicación hacia el género es a veces fundamental para los quienes imparten justicia sin perspectiva de género. Dicen, sí es cierto, el hombre fue el bueno y ella lo provocó. Como que si las mujeres fuéramos el producto
de una situación perversa de la sociedad. Fíjense nada más cómo se va construyendo esta idea cultural del maltrato a las mujeres, este maltrato sutil que incluso desde los medios de comunicación se va filtrando, ¿sí? Entonces, en esa línea, la cultura tiene que mover desde procesos reeducativos en el cómo me relaciono desde las palabras para mencionar o relacionar a alguien, ¿sí? Ella es la mala, incluso entre mujeres también hay una cuestión de lenguaje descalificativo y peyorativo, ¿sí? Pero que también es una cuestión del resultado de este sistema machista, ¿sí? Patriarcal. ¿Por qué patriarcal? Bueno, el patriarcado tiene mucho que ver con cuestiones del padre, ¿sí? Estas cuestiones que tienen más una connotación de características religiosas de quién construyó la sociedad y el mundo, un dios, ¿por qué no una diosa? Y los términos están señalados genéricamente, ¿sí? Y atribuidos al rol del hombre. En la cultura, el género también se construye a partir del lenguaje. Hablar de un lenguaje incluyente, ¿sí? Tiene que ver incluso en cómo me voy a relacionar hacia lo que es una idea de lo femenino y de lo masculino, cómo masculinizamos la realidad social, ¿sí? Entonces, en esa lógica, los procesos reeducativos no tienen que ser una cuestión de imposición, ¿sí? Erradicar la violencia tiene que ver también con procesos de desmitificar esta naturalización de la violencia, ¿sí? ¿Cómo tiene que ver esto? La desigualdad estructural que hemos vivido a partir de muchísimos años y siglos es quién puede ser más y quién puede ser menos. Recordemos que los absolutismos son los que nos determinan muchas veces nuestros comportamientos cotidianos. La cultura patriarcal esconde estereotipos que invisibilizan a las mujeres, ¿sí? La priva de sus derechos. Vamos a un corte y vamos a regresar con esto de cómo es la cultura patriarcal en relación a por qué la violencia contra las mujeres, y también vamos a regresar con la parte de cómo podemos empezar a prevenir, que ya hemos hablado un poquito. Vamos con una canción de una cantante que se llama Xuan, se llama Siempre Más Fuerte, es muy interesante, escúchenla por favor, tiene así como un toquecito rockero. Escúchenla, vamos a este cortecito y regresamos en tu programa Radio por Internet. Fuerza Cuepalista es tu fuerza en MixLR de la revista Levántate Hoy. Regresamos. De las miradas y con miedo caminar, temiendo no regresar, callar lo que llevas dentro sin poder respirar, una palabra, una mirada que puede todo destruir. Y no quiero soportar, nada tengo que callar, mi fuerza y mi libertad.
pierde las opiniones, pensando en el que dirán, tratar de no tropezar y no cometer errores y soportar condiciones sin ganas de despertar. Crees que eres fuerte y que puedes hacer que yo pierda la fe, y no quiero soportar nada, tengo que callar mi fuerza y mi libertad. Me volverán a llevar siempre adelante, siempre más fuerte, siempre capaz de renacer, venciendo el miedo, rompiendo el silencio, sentir mi poder como mujer. Ya no quiero tus huellas en mi piel. Voy sin miedo, hoy libre puedo ser. Y no quiero soportar nada, tengo que callar mi fuerza y mi libertad. Me volverán siempre adelante, siempre más fuerte, siempre capaz de renacer, venciendo el miedo, rompiendo el silencio, sentir mi poder como mujer. Muy bien, regresamos aquí a Fuerza Cuepalista es tu fuerza, programa de radio por internet. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de MixLR de la revista Levántate Hoy, también a través de los colores de la discapacidad en Facebook y también en Facebook de la revista Levántate Hoy y de Facebook de Fuerza Cuepalistli. Perdón, bueno, me están haciendo algunas preguntas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me están haciendo una pregunta, Mariela, en relación a que existen focos de alerta antes de la violencia física, que muchas veces no se perciben como tal. ¿Podrías comentarnos algo de eso? Sí, hay una cuestión de incremento de la violencia a partir de lo que es esta cotidianidad. Pueden empezar las cuestiones, por ejemplo, con bromas, a partir de lo que es tu apariencia física, estos empujones en broma, ay, estoy bromeando, ay, no me hagas caso. Entonces, el lenguaje oral, el lenguaje corporal empieza a ser una forma sutil de evidenciar signos de violencia, ¿sí? Si a ti te hace sentir incómoda, te hace sentir que eso no está bien, que tu autoestima no, que empieza a deteriorar tu relación con la otra persona en el sentido de lo que te comenta, de lo que te dice, de cómo te mira, de cómo empieza a controlar tus actos cotidianos. Esa es una forma sutil de empezar a incrementar para pasar en niveles. Hay un ejercicio muy interesante que hizo el Instituto Politécnico Nacional, de hecho tiene la patente y el registro del violentómetro. Es del dominio público. Si ustedes van a los institutos de la mujer, ya sea municipal o estatal, van a instituciones públicas que tengan que ver con la atención a mujeres y niñas y niños también, pidan un violentómetro, ¿sí? Es una escala que va desde el color amarillo al rojo, y en esa escala es como una semaforización
de empezar a darte cuenta en qué nivel de violencia vas. Empieza primero con el lenguaje descalificativo de tu persona. No te vistas así, ¿por qué vas a salir? No vas con tu mamá. Óyeme, no, es que tú no piensas, ay, mija, estás media tontita. Todos estos comentarios, cuando te minimizan también en el lenguaje, estás tontita, ay, mi gordita, ay, mi gordito. Es una cuestión de ida y vuelta que sin darte cuenta empieza a suceder, ¿sí? Ay, pendejita, ¿sí? Como que si decirte lo más chiquito fuera menos la ofensa. O luego te dicen que es de cariñito. A ver, espérame, yo tengo un nombre y tú tienes un nombre y tenemos que hablarnos por nuestro nombre, ¿sí? Mi vida, cuando ya te dicen mi vida, tenemos una connotación que es una cuestión amorosa. Espérate, mi vida es mi vida, tú tienes tu propia vida, ¿sí? Porque en ese caso hay un filtro sutil como la humedad en donde se empieza a señalar, sí es cierto, yo soy su vida, no puede estar sin mí. Y empieza a haber un control de tus afectos. Y luego el otro le reafirma diciéndole, es que sin ti, tú no puedes estar sin mí. Tú sin mí no eres nadie. ¿Sí? Fíjense esta sutileza de la violencia en relación al lenguaje. También hay unas cuestiones en relación a la atribución del espacio físico en casa. No, es que yo llego cansado del trabajo y me acuesto a dormir. Regularmente en nuestro sistema tradicional, la mujer se queda en casa al cuidado de los hijos, lava, plancha, hace, quita, pone. ¿Ella no está cansada? Ella también se cansa y también tiene actividades, y el hombre no hace nada en casa. No levanta ni su plato donde come, ¿sí? Y cuando se muere la esposa es, se me murió mi cocinera, se me murió la que me hacía todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? O sea, se te murió la persona que era la tratabas como que una esclava, ¿sí? Entonces, en esa lógica es, como yo te doy el dinero y tenemos una concepción de que el que paga manda en esta ciudad, en este sistema capitalista de poder económico, es yo te doy el dinero y entonces tú tienes que corresponder conmigo, ¿sí? Y empieza una cuestión de lavado como de coco, en el sentido de tú no puedes y no lo debes de hacer. Por ejemplo, en los procesos reeducativos que yo estaba señalando hace un momento, voy a ser muy puntual. En los niños tenemos que empezar a transformar la parte, en niños, hombres, ojo, la cuestión de cómo internalizan la serie de mitos de la masculinidad. Por ejemplo, la masculinidad es la forma más valorada de la identidad genérica. Se cree que los hombres son más que las mujeres. Por ejemplo, en la India, del viaje que yo acabo de hacer, a las niñas literal las echan a la basura, porque una niña representa que tienes que pagar para que ella se pueda casar, y cuando no tienes dinero y provienes de una familia pobre, entonces lo que haces es, prefieres tener hijos porque ese hijo varón te va a dar dinero, ¿sí? Y la hija no. El poder, la dominación, la competencia y el control son esenciales como prueba de la masculinidad. La vulnerabilidad, los sentimientos y las emociones en el hombre son signos de feminidad, y sobre su entorno son esenciales para que el hombre se sienta seguro. Un hombre no puede llorar. El llanto está asociado a la debilidad y eso corresponde a las mujeres, ¿sí? Un hombre que pide ayuda o trata de apoyarse con otros muestra signos de debilidad, vulnerabilidad e incompetencia. El pensamiento racional y lógico del hombre es la forma superior de inteligencia para enfocar cualquier problema. Las mujeres no pueden ser racionales, las mujeres no piensan. Ese es el mensaje que se le está mandando a los niños. El éxito masculino en las relaciones con las mujeres está asociado a la subordinación de la mujer a través del uso del poder y el control de la relación. En las relaciones de parejas, ya el hombre piensa que todo lo que él hace es parte de lo que debe ser. Y si tú no atiendes al hombre, tú no estás cumpliendo tu deber ser de mujer.
Tú lo tienes que atender, tú lo tienes que cumplir, tú tienes que acceder a todas las formas de relación, incluso en lo sexual coital, ¿sí? Aunque el erotismo y el romance no exista. El amor romántico nos mata porque creemos que tenemos que ser salvadas por el hombre. Y una forma de ser salvadas es la cuestión del control económico. Porque en esta sociedad hay una desigualdad de retribución económica desde los salarios, ¿sí? Hubo un destape muy interesante desde hace 2 años con algunas actrices en Estados Unidos que empezaron a hablar acerca de que sus papeles protagónicos daban más y generaban más económicamente a las carteleras, ¿sí? A las taquillas, pero cuando era el hombre se le pagaba más al hombre aunque tuviera un papel secundario en la película. Entonces empiezan a difundir esta cuestión de la inequidad de los salarios, ¿sí? Y entonces empieza a ser una política de que si tú y yo tenemos el protagónico, vamos a ganar lo mismo. Esa es la igualdad de derecho que tenemos que promover. En las casas, al interior de las familias, el hombre que aporta el dinero se siente con todo el derecho de que como él lleva el dinero, esa es nuestra visión capitalista y consumista, él tiene el poder. En los niños, los procesos reeducativos tienen que incidir en que la sexualidad es el principal medio para probar la masculinidad. Tenemos que erradicar esas ideas. La sensualidad y la ternura son consideradas femeninas y debe de ser evitada. Los niños se les empieza a inculcar que es fuerte, feo, formal. No hay erotismo, no hay sensualidad, porque ¿a quién se le atribuye esto? A quien tiene comportamientos más femeninos. La sensibilidad no existe para los hombres. Tenemos que erradicar esa parte. Los hombres lamentablemente fallecen más por infartos también, porque las emociones, ¿por qué las mujeres no somos tan propensas a los infartos? Porque el llanto es una válvula de escape al estrés emocional y en los hombres muchas veces no lloran porque está asociado a la debilidad. El lenguaje de las lágrimas es una comprensión también cultural, ¿sí? Estos focos de atención que nos preguntaba nuestro auditorio desde Fuerza Cuepalistli tiene que ver precisamente en cómo vamos educando a nuestros hijos y nuestras hijas desde el hogar, pero también que están recibiendo desde medios de comunicación, de la forma de relacionarse en la escuela, de la forma que se relacionan en la sociedad, ¿sí? Enseñar a los hijos, enseñarnos también a que el respeto también va hacia afuera y viene desde afuera hacia adentro. En la familia también tenemos que comprender en esta cuestión del violentómetro que yo les decía, por ejemplo, las bromas hirientes, cuando empieza a pasar el control de tu persona, es una forma también de violencia. Empiezan después las cachetadas, empiezan los empujones, empiezan los golpes a puño cerrado, empiezan los encierros, empieza el control de tu celular. Los medios de comunicación ahorita a través de las redes sociales es una forma de control y sometimiento hacia las mujeres a través, ¿quién te habló? ¿Quién te mandó un mensaje? ¿Por qué? Y se lo arrebata, le quita el celular, le empieza, ¿por qué traes tu Facebook? ¿Quién te dio me gusta? Ese like, ¿por qué? ¿Qué quiere de ti? No, andas de puta, andas. Y este tipo de descalificativos tan peyorativos empieza a ser una forma de relación en la familia, ¿sí? Hasta llegar lamentablemente al feminicidio. Hay mutilaciones, ¿sí? Ahorita estuve en un municipio hace poco en donde se acercó conmigo, yo preguntaba acerca de la cuestión de si se había presentado una situación de feminicidio. Lamentablemente sí. Es un feminicidio impune, que la persona está prófuga, todavía que mata a la esposa, las 2 hijas que tuvieron se las quita a la familia materna, ¿sí? Las lleva con la familia paterna, no permiten la convivencia. El padre de este muchacho también está en la penal por asesinatos, sí, que cometió con otras personas. Están en toda la cuestión del narcotráfico, narcomenudeo, y este hombre está prófugo de la ley. En el acta de defunción está señalado como feminicidio, ¿sí? Y este hombre está prófugo de la ley. Y todo empezó con un pendeja. Así empezó todo hasta llegar
a las mutilaciones, a los golpes, a la persecución, al acoso constante, al tener relaciones sexuales forzadas, aún en el matrimonio. Una muchacha de 23 años, víctima de feminicidio de un hombre de 25 que está prófugo de la ley, y además, ¿sí?, a las hijas, 2 niñas pequeñitas, las tiene en secuestro y no permiten a la familia materna que se acerque. Cuepalistli, vamos a ver qué podemos hacer en lo jurídico con esta situación y el seguimiento que podamos tener con esta familia. Muy lamentable el hecho, no permitan ni siquiera el acoso emocional de tu trabajo, que si ya te arreglaste, ¿por qué te arreglaste? ¿Con quién vas a ver? Seguro andas de puta, ¿por qué te juntas con ella? Mira ella cómo es, te vas a hacer igual que ella, eres una esto, estás loca, tú no entiendes, tú estás mal. Y empiezan a referir todas este tipo de situaciones hacia la mujer. Eviten estos comentarios, es una señal de alerta. Cuando me dicen, no, es que él no me va a pegar, nada más me grita y se controla después y me pide perdón. Un hombre que es violento verbalmente, un hombre que es violento, si emocionalmente hacia ti, no cambia y va a ir creciendo la situación de la violencia. Puede ser que un día ya ni siquiera te la platique ni te la diga, llega y literalmente te va a golpear. Y incluso te puede llegar a matar. No permitan por ningún motivo, un descalificativo a tu persona. Tú no eres las relaciones que son otras personas. Si tienes una amiga que es muy inquieta, una amiga que es muy alegre, una amiga que se ríe mucho y te llega tu marido y te dice, te vas a hacer igual que ella, como puta, como esto. No, tú eres tú. Y tienes que hacer valer tu autoestima. No permitas ese tipo de descalificativos porque van lacerando tu autoconcepto, ¿sí? Saludamos a las personas que se están conectando a Huejuquilla. Muchísimas gracias, licenciado Salvador Madera, Ana Sánchez Murúa, Nancy Guadalupe Galindo, muchísimas gracias por estarnos viendo. A mí me gustaría continuar el tema en una lógica de esto que Cuepalistli el año que entra estamos como emprendiendo con algunos proyectos muy interesantes, nos vamos a hacer trabajo muy reeducativo, procesos que van a incidir directamente en base, vamos a ir a las calles, vamos a ir a las comunidades, vamos a tener trabajo el año que entra muy interesante. Felicitamos de todo corazón a nuestra colega Gabriela Porras Rangel, que en estos momentos se está presentando en el Teatro Diana, haciendo una presentación masiva de todo lo que es la plataforma Blindy en redes sociales. Muchísimas felicidades, un programa que incide precisamente en la protección y prevención de indicadores que pues son de abuso sexual infantil. Entonces, pues muchísimas felicidades a Intégrate por toda esta plataforma, todo este programa que se está haciendo tan extenso y tan masivo en favor de la infancia en nuestro país y pues deseamos que esto siga creciendo aún más. Muchísimas felicidades también a la doctora Cristina Lima que siga con sus logros y sus proyectos. Y les comento, este viernes estamos de manteles largos en Cuepalistli, vamos a terminar nuestro curso especializante de primer contacto para intervención con personas abusadas sexualmente, en especial con niños, niñas y adolescentes. Orgullosamente se gradúan 3 personas en este curso taller, que fue una sesión mensual, 3 personas muy comprometidas, profesionales, que logran terminar este curso taller. Vamos a tener la presencia de algunas autoridades, vamos a estar en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El viernes vamos a estar ahí presentes haciendo la clausura y presentación de trabajos finales de este curso. Esperemos el año que entra nuestro diplomado en Cuepalistli, nuestro diplomado que andamos persiguiendo la certificación de intervención en abuso sexual infantil y bueno, hay planes académicos desde Cuepalistli y pues bueno, vamos casi a despedirnos, sí, ya casi nos vamos a despedir. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Precisamente tiene que ver con no quedarnos calladas, todas estas campañas que empiezan a ser una forma de modificar las cuestiones de la cultura del silencio y del encubrir a los violentadores,
Por favor, la violencia no es normal, no es una cuestión que tenemos que naturalizar. No, viene un periodo para todas las personas de creencias cristianas católicas, que es la Navidad, estos procesos de guardar paz y armonía, pero les compran pistolas a los niños. O sea, ¿por qué? Ya desde ahí estamos naturalizando la violencia de que se puede matar jugando, jugando se puede matar. Evitemos los tipos de juguetes bélicos, evitemos los juguetes que inciden en los videojuegos, que matan, que vean sangre, evitemos ese tipo de regalos y de demostraciones de afectos a través de la violencia. No reiteremos la violencia, evitemos los cuetitos, que lastimen a los animales. Miren, es una época en donde los niños salen con todas estas artefactos de pólvora, lastiman mucho a los gatitos porque alguien dijo que explotan y cosas así. Entonces, si es un tiempo de paz, pues no regalemos armas, ¿no? Si es un tiempo de estar bien con la otra persona, no regalemos estos juguetes a nuestros niños y nuestras niñas que inciden en la diferencia de los géneros. Veamos otras cuestiones de creatividad, regalemos libros, regalemos aspectos lúdicos. Lo lúdico es el juego, este juego que es natural, este juego que no tiene que ver con la violencia, pintura, que se expresen de otras formas, ¿no? Entonces, evitemos los juegos rudos. Ya desde ahí podemos empezar a prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y las niñas. Es una forma de empezar a desnaturalizar la violencia. Esta cultura, si pues quieren promover la paz, pues no regalen eso. No regalemos que los hombres y las mujeres somos diferentes en el sentido de quién es más poderoso, sino en una igualdad de derechos. Regálenles a los niños y las niñas la cartilla de los derechos. Eviten los celulares, por favor, porque hay muchísima información, las tablets, el internet trae mucha información muy lamentable que llega a niños y niñas. Entonces, pues tratemos de ser un poco más congruentes con lo que se dice y sumar a lo que se hace, ¿sí? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? Listo. Ya nos vamos, estamos por despedirnos con una canción de Ángela Leiva. Escuchen a esta mujer, fíjense, ella, eso sí, todas sus canciones tienen que ver con la prevención de la violencia hacia las mujeres, las niñas, mujeres adultas y niñas, mujeres niñas, porque luego me dicen, ¿mujeres? Entonces las niñas, no, sí, también las niñas. Niña es una mujer, es su parte de su género genital. Ni una menos se llama esta canción. Escuchémosla, es del dominio público. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron a través de Facebook de Fuerza Cuepalistli. Háganos favor de compartir estos programas, métanse a nuestra página. Son programas que inciden en información que puede ser útil, ¿sí? Pónganlo por ahí, escúchenos. También en MixLR de la revista Levántate Hoy. Si no me quieren ver, pues bueno, me pueden escuchar. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todas las personas que han hecho posible este programa y recuerden, cerramos el mes de noviembre, pero continuamos con nuestro activismo social. El día 19 de noviembre fue el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, tuvimos programa también al respecto. Todos nuestros programas del mes de noviembre tuvieron que ver con esto, de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Sigamos siendo fuertes, libres y empoderadas, fuertes, libres y empoderadas, y la Fuerza Cuepalistli será de nosotras. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Elsa Riverol desde Veracruz, le traigo ganas a Veracruz para irme a tomar allá un cafecito con usted, señora hermosa. Nos vemos, que tengan muy buen miércoles, hasta pronto, regresamos próximo miércoles, que estén bien, hasta luego. Nos vamos con Ángela Leiva, Ni una menos. Chao.
coraje incontenida. Ni una nos pide la sociedad. La mujer se debe valorar. Su madre, son esposas, son hijas, alegría del hogar. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de verdad. Ni una menos, ni uno más. Por favor, que esto acabe de verdad. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué perdiste el control? Porque a quien tanto querías le causas tanto dolor.